noches a todos. Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios en Proverbios, capítulo 10, versículos 13 al 22. Proverbios 10, del 13 al 22. Dice la palabra de Dios en Proverbios 10, versículo 13: en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Y hasta ahí vamos a considerar el día de hoy con la ayuda de nuestro Espíritu. El capítulo 10 de Proverbios, que ya habíamos estudiado del versículo 1 al 12 y del versículo 22 al final, que no vamos a ver hoy, pero todo el capítulo, nos damos cuenta que en 12 versículos nos habla de nuestra boca y de nuestros labios. Si usted lee el capítulo 10, va a encontrar que leemos aquí acerca de los labios y de la boca de los justos y de los injustos. Así que si usted y yo queremos saber cómo deberíamos de hablar, cómo no deberíamos de hablar, Proverbios 10 es un buen capítulo para consultar. Fíjese, por ejemplo, en el versículo 6 que la violencia cubre la boca de los impíos. ¿Cómo habla un impío? Violentamente. Siempre está agrediendo, siempre está lastimando. Esa es la boca del impío. No debería de ser la boca del piadoso que sigue a Dios. En el versículo 8 vemos que el necio de labios caerá. El necio de labios caerá. En el versículo 10 vemos las consecuencias a lo que hace el necio de labios. ¿Qué sucede con el necio de labios? Será castigado. El necio de labios será castigado. En el versículo 11 vemos que el justo, su boca es manantial de vida. Sus palabras, ¿se acuerda? Veíamos, refrescan. Son como manantial de vida. Pero ¿cómo es la boca de los impíos?
Dice ahí en el versículo 11 otra vez, la violencia cubre sus bocas. Estamos viendo en esta noche el versículo 13, vamos a regresar a eso en unos momentos, pero en el versículo 14 vemos que la boca del necio es calamidad cercana. En el 18 Salomón nos habla de los labios mentirosos y de los que riegan calumnias. En el versículo 19 leemos acerca del pecado que hay en las muchas palabras y en la prudencia del que refrena sus labios. En el versículo 20 nos va a decir Salomón que la lengua del justo es como plata escogida. En el versículo 21 vamos a ver que nuestros labios, de los que queremos vivir una vida justa, deberían de apacentar a los demás. Y vamos a ver a qué se refiere Salomón a ello. En otra ocasión vamos a ver el versículo 31, donde vemos que la boca del justo produce sabiduría, pero la lengua perversa será cortada. Y en el versículo 32 vemos que Salomón nos hace ver que los labios del justo saben hablar lo que agrada, pero la boca de los impíos, esa boca habla perversidades. Entonces, hermanos y hermanas, Proverbios 10 nos presenta la boca y los labios de los justos y de los injustos. Y usted y yo obviamente vamos a querer hablar como hablan los justos de acuerdo a este pasaje. Pero vamos a ver el versículo 13. ¿Qué dice Salomón? En los labios del prudente se halla la sabiduría. La persona prudente, ¿quién es? Es la persona que tiene el entendimiento y el discernimiento de Dios. Y usted y yo como cristianos, como salvos, deberíamos de vivir mostrando en todo nuestro cuerpo, en todo nuestro ser, pero en este caso específico, en nuestra boca, que nosotros somos prudentes. Y en nuestros labios, el prudente, en sus labios se va a hallar la sabiduría. O sea, el prudente habla lo que es correcto. ¿Cómo habla la hermana o el hermano que son prudentes? Sus palabras van a edificar, no van a destruir, van a edificar a los demás. Sus palabras no van a hacer que alguien se descarríe. No, el prudente va a hablar de una manera que sus palabras instruyan a los demás. ¿Sabe cómo podemos ver la calidad, la condición del corazón de un cristiano? Escúchelo hablar. Escúchela hablar. ¿Usted quiere saber cómo está mi corazón? Usted no puede ver mi corazón, pero sí puede escuchar mis palabras. Y si usted y yo queremos mostrar que nuestro corazón está bien delante de Dios, tenemos que mostrarlo en una manera, en la manera en la que hablamos. Porque un problema de boca indica un problema de corazón. Y Dios nos ayude a que en nuestra vida cristiana, deseando ser prudentes, nuestros labios no sean dados a la mentira, a la calumnia, a la crítica, a exaltarnos a nosotros mismos, vanagloriándonos por lo que somos, o lo que tenemos, o lo que conocemos. El sabio tampoco va a hablar palabras para humillar a los demás. No, en los labios del prudente se halla la sabiduría. A veces podemos pensar que somos sabios y en el momento de hablar
manifestamos que realmente no lo somos. Si usted y yo creemos tener la sabiduría de Dios, tenemos que entender que en nuestros labios se tiene que manifestar esa sabiduría de Dios. Entonces, en los labios del prudente se halla la sabiduría. Pero ¿cómo es el que no tiene la sabiduría de Dios? Bueno, dice Salomón, la vara es para las espaldas del falto de cordura. Cordura es inteligencia que Dios nos da. Y por lo tanto, lo que está diciendo Salomón es, el que no muestra esa cordura de Dios va a ser castigado. Sus espaldas van a ser golpeadas con la vara. Esto es algo que puede ayudarnos a nosotros que somos padres. Dios nos ha dado hijos que Él quiere que nosotros criemos bajo su amonestación y disciplina. Y la Biblia enseña que el mal comportamiento de un hijo o de una hija necesita ser corregido si nosotros queremos verles triunfar en su vida para el Señor. Salomón va a decir más adelante en este mismo libro, el que detiene el castigo, escuche lo que dice Salomón, el que detiene el castigo a su hijo ama. No dice eso. No dice ama. Más bien es lo contrario, lo aborrece. ¿Usted aborrece a sus hijos? Yo creo que aquí nadie diría eso. Aquí todos diríamos que amamos a nuestros hijos. Este versículo me enseña que si yo realmente amo a mis hijos, los voy a tener que castigar. Porque dice Salomón, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. No cuando ya es un muchacho con un bigote de 17 años. No, dice Salomón, lo corrige desde temprano. Y así podemos ver en Proverbios otros versículos que nos hacen ver la necesidad que hay de poder corregir a nuestros hijos. Cuando ellos desobedecen, cuando ellos faltan el respeto, cuando se pelean entre ellos, cual sea la falta que ellos cometan, nosotros con la ayuda de Dios tenemos que corregirles. No corregirles porque estamos enojados, sino realmente corregirles porque queremos ayudarles. Así que cuando su hijo haga algo que está mal, como dicen, respire profundo, cuente hasta 10 y después disciplínelos. No los discipline cuando esté exaltado por lo que hizo, porque si no solamente nos estamos desquitando con ellos y esa no es la intención. La intención es tranquilamente decirles, lo que hiciste está mal y ahora te tengo que disciplinar. Y disciplínelos, hermanos. No decirles, si no vienes, te voy a pegar. Y no vienen y no les pegamos. Ni tampoco, a veces le mentimos a nuestros hijos. Yo no sé cuántas veces he estado visitando familias y el niño se porta mal. ¿Y qué le dice la mamá al niño? Mira, si no te portas bien, ese señor te va a llevar en su camioneta. Y el pobre niño se me queda viendo como si soy un robaniños. Y le mentimos a nuestros hijos. Si no te portas bien, te va a salir un chivo con 9 cuernos y te va a comer. No, el niño sabe que no existe ese chivo. Y el niño sabe, nomás me están cuenteando y se va a seguir portando mal. No, hablemosle con la verdad a nuestros hijos. Pongámosles límites y que ellos vean que realmente lo estamos haciendo para ayudarles. Pero el que es falto de cordura, dice Salomón, va a recibir la vara en sus espaldas. Aquí puede referirse quizás a un hijo siendo disciplinado o a un adulto que por no mostrar cordura
Quizás sus padres ya no le van a pegar porque ya es un adulto, pero la vida le va a maltratar, le va a ir mal. Usted y yo, mejor seamos como el prudente, que en sus labios se halla la sabiduría, porque si no, la vara es para las espaldas del falto de cordura. El falto de cordura es el que no tiene entendimiento de Dios. ¿Qué hacen los sabios en el versículo 14? Los sabios, los que tienen la sabiduría que Dios nos da, ellos guardan la sabiduría. Y me llamó la atención que cuando busqué esta palabra guardan, en el hebreo, en el idioma que se escribió la Biblia, tiene que ver con guardar un tesoro. Imagínese que usted se puso a escarbar en su terreno y empezó a escuchar que algo sonaba y se encuentra que es un tesoro lleno de piedras preciosas, de joyas o de monedas de oro. Usted lo va a tener ahí en la calle donde todos lo puedan ver y se lo encuentra. No, ¿verdad? Lo va a tener bien escondido. Bueno, me lo va a mostrar a mí, pero lo va a esconder y lo va a tener bien guardado. Así es como Dios quiere que nosotros guardemos su sabiduría. La va a guardar porque algún día la vamos a necesitar. O también la idea es que no andamos mostrándole a todos la sabiduría que tenemos, porque el sabio es discreto, no anda presumiendo. Es una persona que va a guardar esa sabiduría para cuando la necesite, o la idea quizás también es que la va a guardar en humildad, no queriéndose pasar como si fuese la persona más sabia que hay. ¿Cómo es el necio? Si ve cómo en cada versículo Salomón nos habla del bueno y nos habla del malo, nos habla del sabio, nos habla del necio. El necio, la boca del necio es calamidad cercana. ¿Cómo habla el necio? Sus palabras son como que si hubiese un peligro, una destrucción, un terror que siempre está cerca, y que sus palabras están para destruir a los demás o para destruirse a sí mismo. Así son nuestras palabras, hermanos, hermanas, que cualquier ratito podemos decir algo que sea una calamidad cercana. No debe ser así. Nuestras palabras deben de ser todo lo contrario. El necio, él siempre habla con un peligro muy cercano. Sus palabras en cualquier momento pueden destruirle a él o a los demás. Esto no debe de ser en nosotros. La boca del necio es calamidad cercana. Ahora en el versículo 15, Salomón nos habla acerca de la riqueza y de la pobreza. Las riquezas del rico son ciudad fortificada. Obviamente es una persona que tiene bienes, pero que confía en Dios, no confía en sus bienes, confía en Dios y permite que sus riquezas sean como una ciudad fortificada. O sea, le amparen en el día de necesidad, pero siempre confiando en Dios, nunca confiando en lo que tenemos. Pero dice Salomón, el desmayo o la destrucción de los pobres es su pobreza. Pero hemos dicho antes, el rico, si confía en sus riquezas, eso le llevará a la destrucción. El rico necesita confiar en Dios. El pobre, a pesar de su pobreza, puede confiar en Dios. Pero dice Salomón aquí, las riquezas del rico son ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su
pobreza. Ahora, él ya nos ha hablado acerca de la vida y de la muerte, hemos visto aquí en Proverbios, pero él va a tocar este tema en el versículo 16 y en el 17. La obra del justo es para vida, dice el 16. ¿Usted quiere disfrutar su vida? Obre con justicia, con rectitud, con honestidad. Esa es la vida del justo, es para vida. Mas el fruto, dice Salomón, del impío es para pecado. ¿Qué produce la vida del cristiano? Que vive en la justicia de Dios, vida. ¿Qué produce el impío que no conoce a Dios? Pecado. Y las consecuencias que el pecado trae a su vida. Gracias a Dios que esta noche usted y yo, si hemos aceptado al Señor, hemos encontrado la justicia en Cristo. Dice la palabra de Dios que al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia delante de Dios. Y así es que nosotros somos justos, y el espíritu de vida que ha venido a nuestro ser nos permite poder brindarle a Dios fruto, vida. Pero el fruto del impío, el fruto que no conoce a Dios, es pecado y pecado y más pecado. Pero también habla de estas dos vidas, porque dice en el versículo 17, camino a la vida es guardar la instrucción. Queremos disfrutar de vida, queremos producir vida, dice Salomón, tenemos que obrar como el justo. Tenemos que guardar la instrucción. Leemos algo en la palabra de Dios, lo queremos obedecer. Eso va a traer vida a nuestra experiencia cristiana. Alguien se nos acerca y con mucho amor nos da una instrucción, quizás corrigiendo algo en nuestra vida que no está bien, lo aceptamos, sabiendo que ese hermano, esa hermana nos están queriendo ayudar. Pero ¿cómo es la persona que desecha la reprensión? Salomón ya nos ha hablado de esta persona. Esta persona no es sabia. Muchas veces los que según más saben son los que menos quieren que se les diga qué es lo que necesitan corregir. Esos son necios. El sabio de corazón entiende que tiene faltas, que tiene deficiencias y que la palabra de Dios le puede corregir, y que hermanos y hermanas en Cristo también le pueden corregir con la gracia de Jesucristo. No tengamos la actitud, hermanos, de que a mí nadie me va a decir nada, porque yo lo sé todo. No, seamos humildes. Y si Dios me está diciendo algo en su palabra en lo que yo tengo que mejorar, aceptémoslo. Muchas veces leemos la Biblia pensando en los demás, pensando en cómo les caerá esa pedrada a los demás, y nos olvidamos de cómo me puede a mí corregir la palabra de Dios. No se desanime. Si un hermano o una hermana tiene algo que quiera comentarle para su bien, acéptelo del Señor. ¿Por qué? Porque el que desecha la reprensión, dice Salomón, yerra, se equivoca, yerra, y esto no debe ser en nosotros. Bueno, Salomón vuelve a hablar acerca de los labios, de la boca, en el versículo 18. Fíjese lo que dice en el 18 acerca de nuestra boca y del odio y de la mentira. El que encubre el odio es de labios mentirosos. ¿A qué se referirá Salomón cuando él dice esto? El que encubre el odio
es de labios mentirosos. Creo que lo que Salomón está aquí tratando es la hipocresía. Porque la mayoría de las veces cuando yo permito en mi corazón que haya odio hacia alguien, no se lo voy a decir. Ese odio lo voy a esconder. Y mis labios van a ser mentirosos. ¿Por qué? Porque le voy a hablar bonito, pero en mi corazón lo odio. Eso es hipocresía, ¿verdad? No debemos ser así. No debe haber odio en mi corazón. Si alguien me ha dañado, yo debería de perdonar a esa persona. 70 veces 7 debemos de perdonar, enseñó el Señor Jesucristo. Debemos de recordar, hermanos y hermanas, que si nosotros queremos que el Señor nos perdone a nosotros, nosotros tenemos que perdonar a los demás. Es posible que yo no esté teniendo una comunión íntima, cercana con Dios, porque hay rencor de por medio entre el Señor y entre mí. Hermanos, si alguien le ha agraviado, si alguien le ha dañado, usted déjelo en manos de Dios. Dios se va a encargar de castigar ese pecado. Usted piense en cómo Dios nos ha perdonado tanto a nosotros, así nosotros debemos de perdonar a los demás. Entonces no debería de haber odio en nuestro corazón, pero también, hermanos, debemos de evitar la hipocresía de que yo le hable bonito, pero en mi corazón yo le repudie, en mi corazón yo le aborrezca. Esto no debe ser. Otra vez, si ve la conexión que hay entre nuestra boca y nuestro corazón, los dos deben de concordar. Mis labios muestran cómo está mi corazón. Y me está mostrando ahora Salomón que si mis labios y mi corazón no concuerdan, estoy cometiendo el pecado de la hipocresía. El que encubre el odio es de labios mentirosos. Si usted tiene odio hacia alguien, mejor hablar con esa persona y hacerle ver cómo se siente y tratar de llegar a una solución. A hipócritamente tratarle como si todo está bien, pero realmente no le amamos. El que encubre el odio es de labios mentirosos. Pero en el versículo 18, al final pudiéramos tratar solo esta frase toda la reunión, toda la hora. El que propaga calumnia es necio. El que propaga, el que riega, el que propaga. Calumnia, ¿qué es calumnia? La difamación. Es cuando acusamos a alguien de algo que es falso. Hermanos, hermanas, si nosotros somos o decimos ser sabios, entonces no debemos hablar calumnias. Cuando alguien me dice a mí no me crea, pero yo supe, yo ya sospecho de lo que se me está diciendo. A mí no me crea, yo no lo vi, pero fulano de tal, mengana. No, así no debemos de hablar los cristianos. No. Ya les dije, ¿verdad? Del anuncio que escuché del periódico. Se dice, se rumora que fulano de tal. ¿No? Eso no debe de salir de nuestra boca. Si nosotros no sabemos exactamente algo sobre alguien, no repetirlo, no decirlo. Se acordarán del hermano Duncan, que nos visitó hace algunos años. Tuvimos el gozo de poder verle ahorita que estuvimos fuera. Él tiene muchos deseos de venir, pero su salud parece que ya no se lo permite. Pero me acuerdo que él, con cosas que se han dicho de nosotros, tristemente fuera de aquí, nadie de aquí, pero él me decía, la gravedad de la calumnia es como si
Vieron dos personas. Una persona había dicho calumnias de otro. Y esta persona llegó y se disculpó. Y le dijo, sí, está bien, pero quiero que tomes esta almohada. Y en esos tiempos las almohadas estaban llenas de plumas, no sé de qué animal habrá sido, pero lleno de plumas. Y le dijo, quiero que saques la almohada allá al patio y la sacudas. Y todas esas plumas iban a salir volando por todos lados. Y le dijo, ya que se hayan regado las plumas por todos lados, quiero que agarres una por una y las vuelvas a meter. Dijo, pero no voy a poder. Y le dijo, así es con lo que me hiciste. Tú has dañado mi reputación y ahora para que yo la recupere va a estar difícil. Usted y yo en un instante podemos completamente destruir la reputación de una persona. 1 Corintios 5 enseña que si somos miembros de la iglesia y somos hallados cometiendo el pecado de la maledicencia, eso es razón para ser excluidos de la iglesia. ¿Es serio? Es muy serio. Pero ¿sabe cuáles son las revistas que más se venden? ¿Cuáles son los periódicos que más se venden? No los que hablan de las noticias, los que hablan de chismes. ¿Y con quién anda este? ¿Y con quién anda aquel? ¿Y qué hizo este? ¿Y qué hizo? Y esto lo vemos en programas de televisión, en internet, donde quiera. Abunda. ¿Por qué? Porque nos llama la atención. Nos llama la atención saber lo que sucede en las vidas de los demás. No, hermanos, como cristianos, nosotros no propagamos calumnias. Ya le dije, ¿verdad?, del hermano que se compró la libreta porque estaba cansado de que tantos hermanos querían contarle chismes de los demás. Y el hermano fue a la papelería y se compró una libreta. Y cada vez que alguien le quería contar un chisme, dijo, a ver, aquí lo vamos a escribir y me lo va a firmar. Y la libreta del hermano quedó vacía porque nadie quería escribir, nadie quería firmar. O como el hermano que también se cansó de que le querían contar tantos chismes, que cuando dijo, alguien más me cuente algo, le voy a decir, espéreme, vamos a ir con la persona y me lo va a contar frente a él o frente a ella. Así deberíamos de ser, hermano. Tener mucho cuidado con lo que decimos. También nos habla Salomón en el 19 sobre nuestras palabras. En las muchas palabras no falta pecado. ¿Es bueno platicar con los demás? Sí. Pero nos está advirtiendo Salomón que en las muchas palabras no falta pecado. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado de que no estemos pecando con nuestras palabras. Pero el que refrena sus labios es prudente. Está alguien platicando sobre un tema y yo digo, es que yo sé que fulano de tal hizo tal cosa y yo puedo decirlo aquí en la plática y esto se va a poner mejor. ¿Pero qué? ¿Qué digo? Salomón dice, no, mejor refrena tus labios. Refrena tus labios. Esa es la persona prudente. ¿Cómo va a hablar la persona que es justa? Dice el 20, plata escogida es la lengua del justo. Escogida porque es plata probada, es plata purificada. Así deben de ser nuestras palabras, hermanos. No hablar suciedad. No hablar cosas lodosas, contaminadas. No, que nuestras palabras sean como la plata, escogida porque es pura. Si la lengua del justo es como plata escogida, ¿cómo es el corazón de los impíos? Es como nada, dice Salomón. La plata es algo de valor, ¿verdad? Pero el impío, ¿cómo es? ¿Cómo está su corazón? No hay nada de valor en su corazón.
no tiene cosas provechosas que decir. Como me enseñaron de niño, si no tienes algo bueno que decir de alguien, mejor no decirlo. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. ¿Cómo deben de ser nuestros labios? Dice el 21, para ir terminando, los labios del justo apacientan. Cuando hablamos con los demás hermanos, nuestros labios enseñan, apoyan, animan, instruyen. Cuando alguien deja de platicar conmigo y se va, ¿esa persona se va siendo una mejor persona? ¿O será que le acabo de contaminar su cabeza con cosas que le dije? Y le bajé la moral. O lo hice que pensara cosas que no debería. No, hermanos, nuestras palabras deben de ser como pastores que andan apacentando a sus ovejas. Que nuestros labios apacienten a muchos. Los necios, no, dice Salomón, ellos mueren por falta de entendimiento. Y dice Salomón en el 22, la bendición de Jehová es la que enriquece. Con la ayuda de Dios y a base de nuestro esfuerzo y de la honestidad podemos prosperar, pero es Dios el que nos bendice. Es Dios el que nos bendice. A veces pudiéramos pensar, bueno, es que si yo faltara a las reuniones, yo pudiera vender más. Es que si yo trabajara, cuando hay reunión me iría mejor. No, porque esa no es la bendición de Jehová. La bendición de Jehová es cuando le ponemos a Él primero y Él así nos enriquece. ¿Y cómo es la bendición de Jehová que nos enriquece? No añade tristeza con ella. Cuando nosotros nos enriquecemos, pero sin la ayuda de Dios, vienen problemas, pleitos, amargura y todo esto. Pero cuando es Dios el que nos bendice, cuando es Dios el que nos enriquece, no hay tristeza. Hermanos, hermanas, pongamos a Dios primero. No falte a la reunión por ganarse unos centavitos más. Usted va a ver que si usted pone a Dios primero, Él se lo va a recompensar. Por eso dice Él en Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán por añadidura. Nadie sobre este planeta se ha muerto de hambre honrando a Dios. Nadie. ¿Por qué? Porque Dios recompensa todo lo que hacemos por Él. Él ve, mira, Él pudo haber faltado el domingo. Él pudo haber vendido más el domingo. Pero por llegar a la reunión y por alabar mi nombre, no lo hizo. El lunes le va a ir mejor que todos los demás que venden lo que Él vende o lo que ella vende. Y el lunes ni las gallinas ponen, ¿verdad? Pero tenemos a Dios, hermanos. Nosotros no podemos pensar como el mundo piensa. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice Dios en su palabra? Los que me honran, yo honraré. Dios dice, tú ponme primero y todo va a salir bien. Ya saben que yo estoy peleado con un dicho, ¿verdad? Ayúdate que yo te ayudaré. No, hermano David, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Yo me he desvelado buscando ese versículo. No, nunca ayudarnos a nosotros mismos. No, honrar a Dios, que Él nos va a ayudar. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlo ahí, que el Señor bendiga.